Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros ships del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 12, capear la tormenta. Cuando empezó a volver a entrenar con Sasuke, Uchiha Izumi sabía que el chico la trataba con calma. A pesar de la diferencia de experiencia, había estado fuera del servicio activo durante más de 5 años y el mayor ejercicio que había logrado hacer era caminar para repartir las entregas y trabajar la masa. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer exactamente? Dirigir. Su negocio requería muchas horas, y esas horas solo aumentaron después de que ella tomó el lugar de su difunta madre. La llegada de Sasuke para ayudar aligeró esa carga, pero ahora era un genin y esperaba estar fuera en misiones. Se necesitaba que Izumi se levantara temprano para terminar el horneado del día, y cerró tarde preparando las cosas necesarias para el día siguiente. Sin duda, era un trabajo agotador y exigía mucha energía de ella. Pero no era pelear, ni era, de ninguna manera, un medio apropiado para prepararla para hacerlo. No es de extrañar, porque si bien podía dar un buen puñetazo, no era difícil cuando cargaba con regularidad lotes de masa tan pesados como sacos de arroz, no era tan rápida como solía ser, y rara vez alguna vez has tenido que preocuparte por esquivar los ataques de proyectiles de turno. Sin embargo, sabía que tenía que intentarlo ahora. Itachi todavía estaba por ahí, en alguna parte, y volvería algún día. Él mismo lo había dicho. Y aunque Izumi no se hacía ilusiones de poder vencerlo, al menos quería poder escapar o ponerse a salvo. O, ella podría esforzarse aún más, por supuesto. Izumi podía entrenar con la intensidad que hacía Sasuke, pero eso no era para ella. No podía darse el lujo de dedicar tanto tiempo a la capacitación sin tener que dejar la panadería. Y ella no haría eso. Esto era todo lo que le quedaba de su padre. Sin su madre, esto era todo lo que le quedaba de ella también. El antiguo recinto del clan fue destruido, y ella no había pasado mucho tiempo allí creciendo, de todos modos, no como lo había hecho Sasuke. Sus recuerdos de su familia estaban aquí. Además, le encantaba hornear. Le encantaba la sonrisa que traía a sus clientes, vio cómo podía alegrar los días de aquellos que estaban deprimidos y hacer que un día ya feliz fuera casi mágico. Izumi disfrutó hablar con sus clientes todos los días, escuchar sus historias, compartir sus alegrías y consolarlos en sus dolores. No era algo que obtuviera como kunoichi, y no estaba dispuesta a renunciar a eso. Aún así, le prometió a Sasuke que volvería a entrenar y entendió por qué era tan importante. Por eso estaba aquí, media hora después del cierre y un largo día de trabajo, apoyada en uno de los árboles del campo de entrenamiento número 6. Izumi estaba tan feliz que decidió hacer esto por la noche cuando hacía fresco y lo siguiente que tenía que hacer era tener una gran cena e irse a la cama. Solo podía imaginar si hubiera hecho esto en la mañana y tuviera que enfrentar un día completo de trabajo después. Pensé que estabas haciendo ejercicio de nuevo. Soy, respondió Izumi entre respiraciones jadeantes, tratando de no vomitar después de la carrera. Simplemente nunca fui tan duro. Solíamos hacer esto todos los días. La respuesta sonó casi exasperada, incluso un poco preocupada. Si me hubieras dicho que no estabas listo para esto, podríamos haber hecho algo más fácil. Izumi resopló. Quería ver si podía manejarlo. Podía imaginar a su compañera cruzando los brazos cuando escuchó la respuesta, claramente, eso fue un no. La Uchiha se rió, arrepintiéndose de inmediato cuando sus pulmones protestaron. Después de otro minuto de controlar su respiración, Izumi se levantó y aceptó el frasco ofrecido. El agua sabía dulce, el alivio que traía, aún más dulce. Bueno, al menos sabemos qué hacer ahora, ¿verdad? Ana Inuzuka. Ana solo pudo estar de acuerdo con ella, ambos hicieron sus estiramientos de calentamiento antes de prepararse para irse a casa. Mañana, Izumi estaría de regreso. Ella y Ana irían a correr otra vez, una menos intensa, esta vez. Su amiga quería repasar sus formas de taijutsu. El día siguiente sería Shuriken Jutsu, y el siguiente sería Ninjutsu. Le recordó la rutina de la academia, donde hacía esas cosas durante el día y volvía a casa para ayudar a sus padres por las noches. Ahora, ella lo estaba haciendo al revés.
Izumi juró que haría que valiera la pena. Pac-kun saltaba de rama en rama de una forma que no se parecía en nada a un perro normal. No es que fuera un perro normal de ninguna manera, de todos modos, pero eso no venía al caso. Había estado viajando durante la mayor parte de las 3 horas, moviéndose al mejor ritmo que podía a través de las colinas densamente arboladas que componían el campo del sur de la Tierra del Fuego. Si hubiera sido humano, Pac-kun imaginó que le habría molestado el hecho de que estaba haciendo esto temprano en la noche. Espera, no. Fue contratado por Shinobi. Hacían cosas como esta en todo momento del día. Especialmente Kakashi, y especialmente cuando había sido Capitán Ambu. La tarea de Pac-kun era ponerse en contacto con el puesto avanzado de Konoha que vigilaba esta región y solicitar refuerzos. Sospechaba que se estaban haciendo otros planes, pero su trabajo era tan urgente que lo habían enviado antes de que nada más estuviera realmente finalizado. Kakashi le dijo que esta parte estaba grabada en piedra de todos modos. Necesitaban esos refuerzos. De ninguna manera iban a ser capaces de contener a los Raiders Raiga, y cualquier otra cosa que se les presentara con 2 equipos de Genin, un equipo de Chunin y 3 Jounin. Sin embargo, ahora estaba cerca del puesto de avanzada. El Ninken ya podía oler los diversos aromas de Chunin y Jounin que habitaban el lugar, así como las huellas del pequeño equipo Ambu que había estado allí hace 1 hora o algo así, probablemente de patrulla. Si tenía suerte, también podría obtener su ayuda. Pac-kun saltó de las ramas y caminó hacia la pila de rocas y árboles caídos que parecían fundirse con la ladera. Incluso sabiendo que el puesto de avanzada estaba tripulado por aliados, la niebla que llegaba del mar y se arrastraba por el bosque le daba a todo el lugar un aspecto inquietante. Combinado con lo que estaba en juego en su tarea, Pac-kun estaba nervioso. Uno de los Jounin había sido el primero en notar el chakra que el Ninken había dejado escapar. Pac-kun sabía que estaba en un puesto de avanzada, pero no tenía idea de dónde estaba la entrada. Lo mejor era hacerles saber que él estaba allí y hablarles abiertamente. Olió al hombre antes de verlo. El Jounin había salido de algún punto detrás de la gran pila de madera y piedra y había saltado al dosel, probablemente para espiarlo. «Te conozco», el Jounin estaba en el suelo y frente a él un momento después. Cabello oscuro. Atado en una cola acampanada detrás de él, y esos ojos sombreados parecían perforar la oscuridad que miraba al perro. En su chaleco estaba cosido el nombre de la organización que lo entrenó. Raiz. Eres uno de los Ninken de Atake-san, ¿verdad? Pac-kun reconoció esa voz. Bien, significaba que no necesitaba demostrar quién era. Comillas Joe-kun. Es bueno verte. ¿Eres la persona a cargo aquí? Incluso de los Ambu. El tono era cortante, urgente. Joe también lo notó claramente, porque la risa en sus ojos murió. Él asintió. Pac-kun le dijo todo lo que sabía. El Jounin suspiró. Tendremos que dejar un equipo de Chunin para mantener el puesto avanzado tripulado, tal vez uno de los Jounin también, en caso de que algo suceda. Se volvió hacia el Ninken antes de hacer un gesto a Pac-kun para que lo siguiera al puesto de avanzada. El equipo Ambu será necesario para esto. Haré que los retiren y podrás comer algo y beber algo. Definitivamente te lo has ganado. Pac-kun sabía que aún no estaban fuera del agua, pero no envidiaría al hombre su buena voluntad. Apenas podía mantenerse despierto como estaba. Le tomó un poco más de 3 horas llegar aquí moviéndose a su máxima velocidad. Con ellos. Probablemente tomaría un poco más de tiempo volver. Kakashi y el resto iban a tener que aguantar hasta entonces. Tuvieron que. Karashi miró a través de la ventana del alojamiento de su jefe, más allá de la proa y hacia el mar. Lo que debería haber sido una línea de barcos que componían Raigas Raiders, en cambio, eran formas relativamente vagas gracias a la oscuridad y la lluvia. Si no fuera por las linternas que colgaban cada uno de los barcos y la luz azul de Keiga, ni siquiera podrían decir que eran parte de una flota. Después del gambito del shinobi de Kirigakure que involucraba un iceberg sorprendentemente grande que había sido arrojado a la flota por un jutsu de agua, habían sido arrojados al caos. Cualquier pelea que hubiera estado ocurriendo fue interrumpida por la fuerza. Karashi estaba seguro de que Raiga habría podido eliminar al Jounin enemigo, de lo contrario. El ninja de Kirigakure podría incluso haber sido capaz de capitalizar el caos que causó el ataque del iceberg si no fuera por la llegada de los 2 miembros de Akatsuki que Karashi tenía la tarea de recoger de Midorimiya. El hombre con aspecto de pez, Kisame, parecía haber sido un elemento disuasorio lo suficientemente grande como para que el enemigo simplemente se alejara mientras los Raiders se reagrupaban. Raiga le informó que Kisame aparentemente era uno de sus antiguos colegas de los 7 espadachines.
Karashi se preguntó qué tipo de poderes ejercía el alto shinobi de piel azul. Sospechaba algo relacionado con el agua aunque solo fuera por su aspecto. Parecía estar en el tema. Karashi habría imaginado que sus dientes casi lo hacían parecer un tiburón, pero todos los 7 espadachines supuestamente tenían dientes afilados de todos modos. De todos modos, sacar a sus hombres del agua y reparar los barcos tomó tiempo. Ni siquiera se habían molestado en asegurarse de que todas las naves estuvieran en óptimas condiciones. Los 3 más dañados quedarían paralizados después del impacto directo del iceberg, incluso si no se hundían. De ninguna manera serían capaces de seguir el ritmo de la flota. Le había sugerido a Raiga que las 3 naves fueran enviadas de regreso a la base, y que las otras naves se enfrentaran a cualquier caza que pudieran llevar. Las tripulaciones mínimas podrían hacer el viaje de regreso y necesitarían a todos los cazas disponibles. Así que aquí estaban, acercándose a la tierra de las olas en 3 barcos, y casi una quinta parte de sus fuerzas iniciales. Si iban a basar a los defensores en el grupo de Kirigakure, entonces aún tendrían una abrumadora ventaja en número, pero Karashi sabía que no debía contar con eso. Su líder ya demostró que la pura calidad puede triunfar sobre los números si la disparidad es lo suficientemente grande. Y como Kisame, Momochi Zabuza era otro de los 7 espadachines. Uno de los que se mantuvo leal a Kiri incluso cuando otros como Raiga se fueron. Realmente no los había visto pelear, pero los otros capitanes le habían dicho que los Chunin tampoco eran algo de lo que burlarse. Luego estaba Kinamiko, su objetivo real, junto con la ciudad a la que estaba unido. Karashi no estaba seguro de si los lugareños iban a defenderlo, pero definitivamente habría ninjas protegiendo el puerto. Namikaze no era conocido por escatimar en seguridad en nada que fuera de su propiedad. Karashi había estado trabajando con los Raiders durante el tiempo suficiente para saber eso. Las flotas propiedad de Namikaze solían ser algunas de las más difíciles de derribar, y por eso generalmente evitaban atacarlas. Pero luego estaban los Akatsuki. Entonces, ¿qué encontraste? Itachi-kun Raiga, los 2 miembros de Akatsuki y Karashi estaban todos en las habitaciones del capitán de su buque insignia, el Inazuma. Se elevó casi 3 pisos desde la línea de flotación, casi el doble de alto que los otros barcos de la flota y capaz de soportar la mitad de personas. Todos ellos estaban descansando en varios lugares alrededor del escritorio de Raiga. Karashi sentado en una silla junto a la ventana, Kisame en el sofá y el otro apoyado contra la pared más alejada. Raiga se sentó en su silla de felpa favorita. El más bajo de los 2 miembros de Akatsuki habló, con largo cabello negro que colgaba a los lados de su cara. Me las arreglé para confirmar que Konoha, de hecho, tiene personas que protegen a Kinamiko. Cuando parecía que el jefe iba a preguntar algo, el shinobi más joven continuó, no puedo confirmar sus números. Solo había 2 en el puerto, y uno de ellos notó de inmediato al cuervo que envié para buscarnos. Yo sospecho que sé quién es ese. Hizo una pausa después de eso, dejando que Raiga hiciera la pregunta más obvia. Comillas, ¿y quién es ese? Ella es una exagente Ambu entrenada por Root. Designada fantasma. Hubo otra pausa. Karashi miró de su jefe a Kisame, y luego de nuevo a Itachi. No tengo idea de quién es, dijo Raiga. Se volvió hacia el otro espadachín, quien también se encogió de hombros. Nunca había oído hablar de ella, Kisame respondió. El jefe volvió a mirar a Itachi. No lo harías, respondió Itachi, encogiéndose de hombros. Sin embargo, claramente no tenía intención de dar más detalles. Aún así, logré recopilar información sobre sus defensas. Eso, les dijo. El jefe frunció el ceño, Kisame se rió y Karashi se preguntó qué podían hacer al respecto. Este muro de negación significaba que cualquiera de sus ataques desde el mar no iba a funcionar. Jutsu no podía atravesarlo y, según Itachi, incluso algo tan poderoso como una gran ola en colisión podría ser retenido. ¿Significa que el plan original no va a funcionar, Raiga preguntó Kisame. El líder de los Raiders lo restó importancia con un giro de los ojos. No puede llover el infierno sobre ellos si nada de eso está pasando. Pero Karashi tuvo una idea, dijiste que los sellos absorbieron el chakra de los ataques que bloquearon. ¿Podemos sobrecargarlo parcialmente? Sí. El muro de negación normalmente usa parte del chakra que absorbe para mantener y fortalecer la barrera, pero contra Jutsu particularmente poderoso, absorbe más de lo que usa. El sello puede quemarse por demasiado chakra si no tiene forma de deshacerse de él. Entonces tuvieron una posible solución. O sus hombres atraviesan la barrera, o hacen que uno de los 3 shinobi de rango S se encargue de eso.
Karashi vio un destello en los ojos de Kisame, que hablaba de una mente en funcionamiento. Aunque tenemos otro problema, agregó Itachi. Es posible que no podamos simplemente atravesarlo. Comillas, sí. Karashi pudo escuchar la creciente molestia en la pregunta de Raiga. Los sellos eran parte de una matriz más grande, uno conectado a varios sellos de almacenamiento. Por la breve mirada que logré darles, probablemente podrían tomar todo lo que los tres podemos repartir y no estaríamos cerca sobrecargando. Luego se lanzó a una explicación que sonaba muy técnica sobre cómo la configuración permitiría que las barreras se ajustaran a las técnicas que se usaron en ellas. Karashi no podía seguir todo. Raiga finalmente negó con la cabeza. La conclusión es que no podemos atacar a través de la barrera. Comillas, podemos pasar por eso. Los tres se volvieron hacia Karashi. Itachi asintió. Sí, comillas, podemos usar jutsu dentro de él. Él siguió. De nuevo, Itachi asintió. Es una forma. Definitivamente. Karashi se volvió hacia el jefe, que ahora asentía con una sonrisa feroz. Entonces tenemos un plan. Varias horas más tarde, Karashi estaba de regreso en el barco que capitaneaba, siendo asistido a bordo por su primer oficial e informando a la tripulación de sus planes. Había regresado a su barco por última vez después de reunirse con cada uno de los otros capitanes para asegurarse de que supieran lo que iba a pasar. Era la desventaja de responder solo ante su líder, pero era uno que lo tenía agradecido por su habilidad para caminar sobre el agua y el ritmo lento de la flota actualmente. Desafortunadamente, lo dejó empapado como el infierno y más que un poco molesto. Caminar a través de aguas tormentosas fue un dolor. Sería más fácil escribir o señalar, pero los planes tan detallados como los que iban a hacer se transmitían mejor verbalmente, y las señales manuales eran inútiles con tan poca visibilidad. Acababa de atravesar la puerta de su propia habitación, cuando escuchó el golpeteo de pasos que venían hacia él. Entonces, ¿cuál es el plan? Karashi miró hacia abajo para encontrarse con un par de ojos color ciruela, que reflejaban la luz de la linterna de una manera que casi los hacía brillar. Sin embargo, era más suave, no como la forma en que los ojos del chico realmente brillaban cuando los usaba. Eso siempre fue un poco más inquietante. Oye, Ranmaru. Sin pensarlo, su mano bajó para alborotar el cabello del chico. Ranmaru trató de soltarse, claramente no quería mojarse, y Karashi no pudo evitar reírse de las protestas del niño. Necesitaremos tu ayuda antes de que la pelea comience más tarde, y tal vez incluso cuando suceda. Ante esto, su hermano adoptivo hizo una pausa. Comillas, en realidad Karashi asintió. Todavía no tenían una idea real de los números reales a los que se enfrentaban, o de quién más estaba del otro lado del que tenían que cuidarse. La habilidad de Ranmaru para ver incluso a través de la lluvia densa en chakra que nubló su acercamiento podría ser invaluable en ese sentido. También les permitiría estar atentos a cualquier asunto divertido de sus enemigos. Además, Karashi no estaba por encima de sospechar que sus enemigos podrían simplemente intentar saltar sobre ellos, con ventaja numérica o no, y el agua podría ser bastante buena para ocultar un acercamiento. Es la misma razón por la que él y esta nave se quedarían más atrás. Serían reservas, mientras le indicaban a Raiga cualquier información relevante sobre los movimientos enemigos. Además de las naves de Raiga, también Karashi tenía el mando directo de algunos de sus asaltantes más experimentados. Una vez que terminó de explicarle las cosas al chico, Karashi los llevó a ambos debajo de la cubierta para comer algo. Era curry. Me recuerda a mi hogar. Karashi pensó que escuchó a Ranmaru sollozar un poco antes de que el chico le diera un mordisco a su comida. Lo hizo. Es la temporada de lluvias en la Tierra de los Ríos en este momento. Me imagino que Kaa-san se apresura a lavar la ropa. Podía imaginar que sucediera, también. Aunque en este momento, él y Ranmaru no estarían allí para ayudar, y ella estaba sola a cargo de la tienda. Comillas, ¿quieres ir a casa después de que todo esto haya terminado? Creo que puedo pedirle al jefe un tiempo libre después de esto. Este trabajo es bastante grande. La sonrisa de Ranmaru fue toda la respuesta que necesitaba. Namikaze Naruto se despertó con un sonido que casi podría haberle resultado familiar. Las horas que siguieron a sus preparativos primarios las pasaron descansando, con un pequeño grupo vigilando en caso de que las señales de sus enemigos de alguna manera lograran pasar el faro sin activar ninguno de sus sistemas de alerta temprana. La mayor parte del tiempo la pasaron encerrados en el edificio de la administración, que habían convertido en un búnker improvisado con la ayuda del destacamento de seguridad regular de Kinamiko.
Mientras el shinobi descansaba, los guardias también habían comenzado a establecer barricadas y defensas en los terrenos del puerto utilizando los materiales de construcción que habían tomado de los barcos de entrega y cualquier otra cosa que ya estuviera en el lugar. Las losas de hormigón se levantaron en impresionantes proezas de fuerza para formar paredes detrás de las cuales podrían cubrirse. Tapiaron las ventanas y las puertas con barrotes, y las varillas de hierro se afilaron con un molinillo y se clavaron en el puerto para crear paredes de púas improvisadas. Seguro que tendrían que pagar para reparar el puerto, pero ahorrarían más dinero si el puerto no fuera arrasado. Naruto había estado durmiendo la siesta en la oficina del administrador, que habían convertido en una habitación improvisada para su equipo, cuando el zumbido familiar lo despertó. El muro de la negación era algo que había visto usar muchas veces. ¿Cómo no pudo? Por todos los derechos, podría decirse que era uno de los sellos más versátiles y poderosos que el clan Namikaze podía usar en la batalla, y podía cambiar las reglas del juego cuando se usaba correctamente. Era fácilmente identificable por la barrera azul cielo que creaba cuando el sello destruía el jutsu y absorbía el chakra resultante. La otra cosa que le facilitó saber cuando el sello estaba en uso fue el sonido que hizo, un zumbido distintivo que podría describir mejor como un cruce entre un ventilador potente y un refrigerador. Lo que escuchó al despertar fue eso, pero 100 veces más potente. La luz resultante era tan brillante que podía verla desde adentro. Estaba armado, blindado y salió del edificio poco después, haciendo un recuento rápido de sus compañeros defensores cuando llegó al más cercano y más grande de los reductos improvisados, la lluvia caía a su alrededor e inmediatamente empapaba su cabello. Y Aori, Sakura y Sasuke estaban allí, este último mirando hacia la barrera. Cuando Naruto lo siguió, parecía que la barrera estaba siendo activada por... ¿Era eso la lluvia? ¿Qué demonios? ¿Era eso posible? Fue solo entonces, cuando vio lo ensombrecido que estaba el rostro de Sakura con solo la luz del muro iluminándolo, que se dio cuenta de que todas las luces del complejo ya estaban apagadas. Toda la luz del puerto procedía del muro de la negación. Naruto se preguntó si los asaltantes notarían eso y de alguna manera detendrían esta lluvia cargada de chakra. Nakun, Sakura no se movió para levantarse. Sachan. Él le sonrió antes de arrodillarse a su lado. Comillas, ¿dónde están los otros? Kagami-san está en el reducto del sur con Chojuro-kun ahora, Aku-chan, Kimimaro-san y Suigetsu-san se esconden en los almacenes del oeste. Los Demon Brothers deberían estar cerca en caso de que algo suceda en cualquiera de los dos lados. Todavía no los he visto. Bien, eso significaba que todos estaban en posición. Eso también significaba que debería tener claro hacer lo suyo ahora. Después de darle las gracias a Sakura, juntó las manos en un sello en el que había practicado mucho. Comillas, Kage Bunshin. No jutsu. Comillas, 4 clones brotaron del humo a su alrededor. 2 cada uno con los otros equipos. Prepárense para hacer su trabajo. Él les dijo. Asintieron y se apresuraron a encontrarse con los grupos de Kagami y Kimimaro. No llegamos tarde a la fiesta, ¿verdad? Naruto se giró para ver a Gozu y Meizu saliendo del edificio administrativo y acercándose a ellos. El de la izquierda, Meizu, pensó. Naruto, estaba ajustando su guantelete. Probablemente tenían mucho más equipo para ponerse que Naruto. Todavía no. Parece que las cosas están a punto de empeorar, en realidad. ¿Habéis visto a Zabuza-san, Murasaki-sama y nuestro sensei cuando negaron con la cabeza? Se volvió hacia Sakura, quien también se encogió de hombros. Supongo que están en sus lugares, entonces. ¿Qué pasa con Komamura Hill y los otros guardias? Ya se mudaron a la ciudad. Las luces también están apagadas. Significa que cualquier cosa que veamos desde allí probablemente sea un incendio, Sasuke-kun. Respondió Sakura, agachándose para tomar el espacio a su lado. Zabuza-san dijo que probablemente tratarían de cubrir su acercamiento con el Kirigakure no Jutsu. No creo que puedan hacer eso con este clima. El gemelo a la izquierda de Naruto intervino, también uniéndose a ellos detrás del reducto. El que habló se unió a Sasuke y Sakura al mirar hacia la luz azul cielo del muro mientras detenía la niebla que se extendía hacia Kinamiko. Demasiado viento, y entre la oscuridad y la lluvia, ya están bastante cubiertos. Sin embargo, la niebla habría sido típica de Raiga. Se supone que es algo en lo que todos los espadachines son buenos. Es prácticamente un requisito para el puesto en estos días, junto con dientes afilados y un poco de locura. Agregó el otro gemelo que se unió a Naruto para apoyarse contra la pared. Nuestro equipo y el equipo de Aku-chan tienen una apuesta a que Chojuro se volverá un poco loco cuando sea exaltado.
Esto llamó la atención de Sakura. Espera, el chico de cabello azul que siempre anda con Kagami-san, ella preguntó, comillas, él va a unirse a los 7 espadachines, solo es cuestión de tiempo. Se encogió de hombros Raik Twin, el tipo es casi tan bueno como el hermano mayor de Suigetsu, y ese tipo ya está adentro. Creemos que Chojuro solo necesita más experiencia antes de que Mizukage-sama lo mencione. Sakura se giró hacia ellos y sus ojos de jade se entrecerraron. Pero él parece tan agradable. Gemelo izquierdo se encogió de hombros. También lo es Mangetsu. Puede ser bueno y loco, supongo. Comillas, tipo será Sasuke, comillas, batalla de vida o muerte que podría estar ocurriendo en un momento. Chicos. Derecha. Entonces, ¿cuál es el trato con la barrera? Naruto finalmente escuchó la pregunta. Es gracioso que en realidad viniera de Chunin y no de sus compañeros de equipo. Quizás lo consiguieron. Comillas, ¿no dijiste que se suponía que solo debía hacer eso cuando estaba expuesto al chakra? Namikaze-san. Naruto miró hacia el agua que tocaba la barrera, viendo la luz azul ondeando por encima y alrededor de ellos. Sí, sí lo hace. Naruto miró al gemelo de la izquierda, con el que había estado hablando. Sao vio la forma en que sus ojos se abrieron. Oh espíritus. No se dijo nada más después de eso. Naruto se puso cómodo entre Sakura y Raik Twin. Mientras su grupo esperaba que comenzara el ataque propiamente dicho, Naruto tenía otro trabajo que hacer. Debía rastrear los barcos en busca de movimientos irregulares utilizando los sellos sensores que se habían escondido alrededor de los alcances exteriores del complejo portuario. Pasaron 5 minutos y no había movimiento. 10 minutos después de eso y no había nada. 15, luego 20 y todavía nada. Naruto ni siquiera pudo recibir perturbaciones fuertes que le indicaran una batalla entre su madre, su sensei o el capitán del equipo Kiri. Los sellos del sensor no eran lo suficientemente sensibles para notar a las personas que cruzaban el agua, pero sería difícil pasarlos por alto con la barrera brillando como estaba, y las peleas por tanta agua causaron suficientes olas para registrarse. Pasaría casi media hora desde que despertara que se iniciaría la batalla. Itachi nunca antes había peleado en un mar tormentoso. En primer lugar, los shinobi de Konoha rara vez estaban en el mar, ya que la mayoría de su clientela eran personas del continente. Los agentes de Anbu también estaban principalmente preocupados por el trabajo relacionado con la seguridad de Konoha. Y, dado que la mayoría de sus enemigos históricos eran parte del continente, su atención se mantuvo tierra adentro. Definitivamente fue una lucha. Caminar sobre el agua era algo en lo que ya había adquirido mucha práctica, pero los constantes ajustes y reposicionamientos necesarios para evitar que las olas lo lanzaran repentinamente por el aire o se lo tragaran entero estaba en un nivel de frecuencia que nunca había tenido tratar antes. Algunas de las olas se elevaban sobre él y Kisame, y había visto un poco de la tormenta cuando se reagruparon por primera vez con Raiga. Y esas mismas olas podrían crecer aún más. De todos modos, se las había arreglado. Tuvo que concentrarse en su juego. De pies más de lo habitual, y era aún más difícil ver sin la luz que la luna o las estrellas normalmente habrían podido proporcionar. Después de todo, las nubes de tormenta tenían la tendencia de bloquearlos. Afortunadamente, tenía su Sharingan y suficiente luz del sello que había impreso en uno de sus guantes para sobrevivir. Mientras tanto, Kisame estaba mucho mejor, aparentemente capaz de navegar las olas agitadas incluso con la lluvia y el viento. Itachi sospechó que si tenían que separarse, o si Kisame estaba solo, el antiguo shinobi de Kiri se habría sumergido bajo el agua. Ciertamente sabía que el hombre podía hacerlo por las veces que habían luchado juntos. Desafortunadamente para él, era mejor dejar a Raiga con sus hombres para que pudiera comandarlos, y en realidad no tenían a nadie lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a 3 luchadores de nivel Jounin además de ellos 3. Y aunque Kisame tal vez podría tomar 1 o 2 de ellos al mismo tiempo, 3 pueden haber sido arrogantes, especialmente porque uno de ellos sabía cómo peleaba. Normalmente, eso no habría impedido que Kisame entrara solo, pero Itachi decidió que lo acompañaría. Su compañero simplemente negó con la cabeza, sonriendo, pero no lo cuestionó. Kisame era un tipo sorprendentemente confiable, e Itachi casi podía decir que lo consideraba una buena compañía. Fue realmente afortunado de haber sido asignado a este como su compañero en Akatsuki. Los otros que había conocido estaban lejos de ser tan amables. Así que aquí estaban, navegando a través de la tormenta hacia el tenue resplandor azul en la distancia. El muro de la negación bloqueando las gotas de lluvia del nuevo jutsu de Raiga. Era débil y, a veces,
Itachi sentía que se lo imaginaba, pero incluso con la lluvia reduciendo la cantidad y la distancia que podía ver, los destellos de color azul cielo podían sobresalir incluso sin su Sharingan. A pesar de ello, todo lo que su Sharingan pudo registrar no fueron las olas que amenazaban con ahogarlo, sino todas las gotas de lluvia. Había fruncido los labios cuando se dio cuenta de los suyos. La mala visibilidad más el movimiento constante hicieron que sus ojos notaran la única fuente de movimiento. Todavía podría pelear con el Sharingan, pero definitivamente sería más difícil leer los ataques de esta manera. Habían pasado un faro antes. Estaba apagado y sin tripulación, pero un relámpago lo iluminó lo suficiente como para que Raiga lo detectara. Kisame también lo había hecho, y ese había sido el principal indicador que usaron para darse cuenta de que casi habían llegado. Las olas no deberían ser un problema una vez que él y Kisame logran colarse en el puerto, ¿verdad? Una vez allí, sería un jutsu a gran escala destruir los sellos. Debatería del muro de la negación, y la barrera se desactivaría, dejando a Raiga y sus hombres libres para bombardear el lugar desde el mar, antes de aterrizar y arrasar la ciudad. Bonito y sencillo. Itachi estaba muy seguro de que no iba a ser tan fácil. Aún así, tener un plan era mejor que improvisar por completo. Al menos esta vez tenían objetivos. Desactiva el muro de la negación y ataca el puerto con jutsu. Eso les dejó mucho espacio para la improvisación. Ahora, si tan solo pudieran llegar a Kinamiko sin ser vistos. No es que eso fuera probable considerando a quién se enfrentaban. Se había propuesto decirle eso a Ryaga y Kisame también. Sin embargo, no había mucho que hacer más que ir a por ello. Esperar les daría a sus enemigos más tiempo para reunir refuerzos. El faro. Probablemente estaba equipado con sellos de sensores, de todos modos, tal vez incluso para explotar si se acercaban demasiado. Comillas, Itachi vio a Kisame saltar sobre una ola hacia él, su voz resonando sobre el viento y las olas mientras su mano alcanzaba a Sameada. Entonces Itachi lo sintió. Chakra. Algo grande estaba justo debajo de ellos, algo que había logrado superar su capacidad de percepción. Probablemente oculto por las inclemencias del tiempo. Itachi se había lanzado al aire un momento después, justo cuando un par de mandíbulas se levantaron de las olas y envolvieron a su compañero antes de que aterrizara. Allí, por el rabillo del ojo. Tenía su kunai afuera y apenas logró desviar el golpe de la katana, la fuerza giró y lo alejó de su compañero. Justo antes de que la lluvia bloqueara su vista, lo que sea que había tratado de tragarse a Kisame fue abierto. Parecía que el hombre estaría bien. Hola, Itachi-kun. La voz de Rin estaba amortiguada, casi ahogada por el mar y la lluvia. Itachi logró poner un pie en la cresta de una ola para frenar su giro. La luz de su mano parpadeó por un momento mientras una sombra bailaba en el borde de su visión. El bloqueo estuvo cerca. Estaba a punto de responder con una bola de fuego cuando la ola que había montado en la cresta se sacudió. Debajo de él, el resplandor del chakra. Se zambulló en el movimiento de la ola justo a tiempo para evitar que las fauces se levantaran del mar. Un dragón hecho de agua. Bueno, eso era nuevo. Rin lo golpeó nuevamente desde el rabillo de su visión mientras sus ojos estaban ocupados con la lluvia que caía y las olas rompiendo. Y de nuevo, apenas bloqueó. Rápidamente Itachi se dio cuenta de que, si bien él no tenía experiencia en pelear en el mar, Rin sí la tenía. Y entre la tormenta, la lluvia y la oscuridad estaba en una desventaja muy grande. Ni siquiera podía hacer contacto visual para amenazarla con un genjutsu visual. Otro golpe, esta vez Itachi saltó en el aire y dejó una bola de fuego sin sello detrás de él. Incluso a través del ruido, logró escuchar la maldición. Bien. Luego, el dragón de agua se abalanzó sobre él de nuevo, con las fauces abiertas para aplastarlo. Le dio una patada en el hocico, empujando tanto chakra en su pie como sabía que podía tomar. El golpe lo arrojó hacia arriba y hacia atrás mientras el dragón parecía estremecerse. 7 sellos manuales en rápida sucesión, una inspiración profunda y un grito, comillas Katon, Goukamesitsu, estilo de fuego, demoledor majestuoso, llamas sobrecalentadas brotaron de su boca, envolviendo la construcción de chakra. El agua siseó cuando tanto el dragón como la lluvia que tocó el fuego se evaporaron. Sin embargo, incluso en los fuegos, podía ver moverse las sombras del dragón. Itachi bombeó más chakra en él. Jutsu, el fuego creció. El baile de la sombra se hizo más lento y más lento, antes de finalmente cesar. Comillas Suiton, Siono o sí, Keiga, estilo acuático, Keiga de Tide Star, apenas había aterrizado en el agua cuando escuchó a Rin gritar su jutsu.
El mundo se tambaleó de nuevo antes de que el agua se calmara. Estaba casi perfectamente quieto ahora. El sonido de la tormenta se apagó. Creo que estamos lo suficientemente lejos. Itachi recordó el jutsu de la prisión de agua. Agua arremolinada en forma de bola que atrapaba a la víctima dentro para ahogarla lentamente. Excepto que este era hueco. El agua de la cúpula le recordó a una serpiente enroscada, rodeándolos y alejando la tormenta. Una rápida mirada hacia abajo le mostró que la cosa incluso había bloqueado todo debajo de la línea de flotación. Era un orbe. Eso explicaba por qué las olas se habían detenido. Itachi hizo una mueca cuando vio la cabeza del dragón. Entonces el jutsu podría incluso hacer esto, Definitivamente no es un dragón de agua normal, pero incluso el nombre era suficiente pista. ¿Hubo una versión de fuego de esto? Observó al oponente que estaba delante. Rin estaba absolutamente empapada, su túnica estaba pesada por el agua y colgaba de sus hombros. Su cabello era muy parecido, y solo se mantenía fuera de su rostro por la ahora familiar máscara blanca y sencilla que usaba. Como ese lazo suyo para el cabello lo mantenía en la cola parcial que ella prefería, Itachi no lo sabía. El adolescente podía sentir su cabello rozando sus hombros. El suyo claramente había sido cortado o quitado en algún momento. Comillas lo suficientemente lejos, Rin-san. Los hombros de la mujer mayor se sacudieron en una risa. Itachi se relajó. Lo suficientemente lejos como para que nadie nos vea o nos escuche. Podía imaginarla guiñándole un ojo desde detrás de su máscara. ¿Usted entiende? Seguramente. Ah, ¿era eso? Entonces. Ahora, la postura de Rin se volvió menos agresiva, esta vez envainando su espada. Sin embargo, Itachi notó que ella todavía mantenía su mano sobre él. Itachi mantuvo su kunai en su mano, y el jutsu de fuego se preparó en el fondo de su mente. Comillas, ¿qué información tienes para mí? Itachi Kunoshigaki Kisame decidió que debería haber hecho la infiltración de Kinamiko solo. Hubiera sido rápido. Vaya bajo el agua, nade manualmente más allá del muro de la negación o como se llame el sello, salga, lance un tsunami en el puerto y termine con eso. Tormenta o no, habría sido capaz de hacerlo en 10 minutos como máximo. Bueno, si Zabuza hubiera estado ahí, tal vez no tan rápido, pero realmente no lo hubiera puesto en esta situación. Kubikiriboucho se lanzó hacia su torso y lo paró con sameada. Intentó dar un paso atrás, pero apenas logró abortar eso a favor de esquivar una patada en la rodilla de Zabuza. Esto fue seguido por un golpe bajo en el hombro de la empuñadura de Kubikiriboucho y luego un golpe hacia abajo. Kisame resistió el impulso de atraparlo con la mano y, en cambio, tiró de sameada para bloquearlo con retraso. Sabía que estaba en mala forma incluso antes de que el ataque hiciera contacto. Las rodillas de Kisame se doblaron bajo la fuerza del columpio. E impidió que el chakra lo mantuviera sobre el agua. Solo el más breve de los momentos le dio tiempo para ver la rodilla borrándose hacia su cara. Incluso entonces, su antebrazo le dolía como el infierno después. La fuerza del golpe habría sido útil para permitirle alejarse un poco, pero Zabuza tenía otras cosas en mente. El puñetazo en la cara dolió. La empuñadura de la espada que siguió habría dolido aún más si Kisame no hubiera usado chakra para retroceder hasta el agua y detenerla con su brazo. Kisame odiaba pelear con viejos colegas. Odiaba especialmente la idea de tener que luchar contra Zabuza. Cualquiera de los 7 espadachines que estuviera súper concentrado en ser un espadachín, de verdad. Nunca lo dejaron pelear como él quería. Oshigaki Kisame era una figura infame, incluso antes de traicionar a Kirigakure. Las reservas de chakra y el dominio del agua como el suyo lo habrían convertido en un gran candidato para ser el próximo Mizukage si no fuera por monstruos como Yagura y Terumi. Desafortunadamente, los otros espadachines también sabían eso, y sabían que si bien Kisame era bueno en Kenjutsu según los estándares normales, él no lo era según los suyos. Así que lo que hicieron fue mantenerlo en una pelea de espadas, donde no podía usar ningún sello manual para ninguno de sus jutsu. Lo mantendrían cerca, mantendrían la presión y no le darían oportunidad de retirarse. Ni siquiera podía simplemente sumergirse en el agua sin que Zabuza pudiera amenazarlo de 10 maneras diferentes con una hoja de metal gigante a través de quién sabe qué antes de que pudiera meterse bajo el agua, con olas ásperas o no. Realmente, el mal tiempo se lo puso más difícil a Kisame. Era mejor que Itachi peleando en aguas turbulentas, pero Zabuza también era mejor que él en eso. Kisame prefería estar bajo el agua, pero su antiguo colega también lo sabía y no lo dejaba bucear. En mejores circunstancias, Kisame se estaría divirtiendo mucho. No siempre tuvo la oportunidad de pelear.
contra oponentes fuertes en estos días. Los trabajos que Akatsuki estaba asumiendo tenían como objetivo la máxima rentabilidad y, a menos que fuera una caza de recompensas, generalmente involucraba trabajo ocupado de clientes muy ricos que no querían tratar con las aldeas más grandes y tenían más dinero que sentido común. Maldita vergüenza, tenía que ser alguien que realmente supiera cómo pelear con él, y tuviera un hueso para elegir con él, para empezar. Kisame no se hacía ilusiones acerca de cómo los espadachines leales veían a los traidores que habían sido parte o se habían aprovechado de la mierda que pasó con Yagura. Este fue un combate a muerte, y uno con equipaje involucrado. 2 golpes de cuchilla, una patada y un puñetazo en el estómago más tarde hicieron que Kisame cediera terreno nuevamente, tropezando hacia atrás un paso antes de que una ola alta lo golpeara hacia un lado. Se las había arreglado para darle a Zabuza una probada de la propia medicina del Jounin. Zabuza tenía algunas marcas de rasgaduras en su chaqueta ahora, cortesía de un rasguño contrasameada. De todos modos, necesitaba salir de allí, o al menos mantener la distancia suficiente entre los dos para formar sellos manuales, tal vez incluso bucear. Porque no iba a ganar una pelea de espadas contra uno de los verdaderos maestros de Kenjutsu de Kiri. Realmente no les llevó tanto tiempo pasar la información. Rin tenía prisa y también Itachi. Además de eso, realmente no había mucho que decir. Sí. Itachi hubiera tenido menos experiencia, se habría sentido decepcionado por la cantidad de información que logró recopilar en 3 años, pero también había estado un poco fuera de lugar. Había hecho infiltraciones antes, pero esas eran contra enemigos de sus clientes, no organizaciones formadas y dirigidas por ninjas desaparecidos de rango S. Sin embargo, hubo información muy relevante que logró adquirir. Como la identidad de su misterio Uchiha. Uchiha Madara, dices tú. El tono de Rin era plano de una manera que hizo que Itachi se preguntara si dudaba de su sinceridad o si sospechaba que se burlaba de ella. Ese es el nombre que te dio. Sí, ambos se relajaron con los minutos en que le había dado el resumen rápido de lo que había estado haciendo con la organización durante los últimos años, y los de la organización que había conocido y dónde. Mencionó las naciones en las que había logrado ingresar a bases secretas, pero no tuvieron suficiente tiempo para que él diera las ubicaciones exactas. Itachi tendría que pasárselos más tarde. Y es la misma persona que instigó el ataque del Kyuubi hace 12 años. ¿Lo dejó escapar? Sí. Madara incluso me mencionó una vez cómo Minato-sama lo derrotó. Ante esto, Rin pareció detenerse, mirándolo a través de su máscara sin rasgos. Incluso sin ojos, la mirada parecía presionarlo. Comillas como logró Sensei eso. Itachi sonrió. Había una pequeña cantidad de orgullo patriótico que brotó cuando escuchó la historia, y tenía que asegurarse de que no se notara cuando la escuchó por primera vez. Esta vez, no necesitaba esconderse. Dijo que Minato-sama era mucho más rápido. Ja. A pesar de la monotonía de la respuesta, Itachi pudo escuchar la sonrisa en su voz. Por supuesto que lo estaría. Hubo un breve silencio después de eso, uno en el que Itachi supuso que Rin podría haber dicho una pequeña oración por su sensei fallecido. Itachi también tenía esos momentos, en las noches tranquilas o cuando podía robarse un momento lejos de Kisame, y cualquier obligación que tuviera con Akatsuki. Rezaría por sus padres, por su clan, por Sasuke e Izumi. Esperaba que estuvieran bien. Comillas, ¿qué pasa con el líder? No sé mucho sobre él. Al igual que los otros miembros, rara vez aparecen en persona en las reuniones. La organización se ha mantenido muy compartimentada hasta ahora. Incluso los soldados de menor rango con los que he trabajado no han visto a nadie además de Kisame y yo. Todas las órdenes que reciben se transmiten de forma remota. No estaba del todo seguro de qué esperar cuando se unió a Akatsuki. Los ninjas desaparecidos generalmente se van debido a conflictos dentro de su aldea, ya sean profesionales o personales. Si eran lo suficientemente poderosos como para ser temidos y lo suficientemente independientes como para querer irse, Itachi no podía imaginar muchas razones para que quisieran trabajar con otro grupo después. Pero aquí estaban. Cuando le preguntó a Kisame por qué el hombre se había unido a Akatsuki, el hombre mayor se rió y lo despidió, diciendo que era algo personal. Pero he hablado con él varias veces, y tiene al menos una característica distintiva, algún tipo de dojutsu que no había visto antes. Ojos morados con anillos concéntricos en ellos. La vio ponerse rígida ante eso. El dragón que los rodeaba se movió de manera más errática, respondiendo a lo que parecía ser su genuina agitación. En realidad, sí, ella tarareó, gracias, Itachi-kun. De hecho, esa es información muy relevante.
Me imagino que nunca tuviste un nombre. Rin suspiró con resignación cuando Itachi negó. Con la cabeza. Supuse. En cualquier caso, querremos hacer arreglos sobre cuándo podemos encontrarnos. Me gustaría elegir tu cerebro para la información, no tengo tiempo para ahora. Parecía un despido. Comillas, ¿cómo están Sasuke e Izumi? Bien, ella respondió de inmediato, pero no detuvo su camino hacia el dragón que los rodeaba. Itachi vaciló, pero optó por seguirla, aunque a una pequeña distancia. Izumi-chan ha comenzado a entrenar de nuevo y Sasuke-kun ha hecho genin. En realidad, Sasuke está aquí ahora mismo. Es parte del equipo de Naruto y están defendiendo el puerto. Itachi sintió que su corazón se detenía. Comillas que sí. Entonces, como puedes imaginar, no podemos darnos el lujo de perder aquí, Itachi-kun. Tu hermano y mi hijo están en riesgo, entre algunas otras cosas. Así que tendré que dejarte aquí por ahora mientras voy a ayudar a Zabuza-san a lidiar con tu pareja. Esperarlo. Comillas Rin-san. Itachi quería abalanzarse sobre ella y exigirle una explicación, preguntarle cómo podía permitir que su hermano viniera a correr el riesgo de sufrir un daño así, pero se vio atenuado por el hecho de que probablemente no tuvo tiempo suficiente para enterarse de que esto estaba sucediendo en el primer lugar. El hecho de que ella estuviera aquí hablaba de su fortuna o de su capacidad para recopilar información. Fue bueno verte de nuevo, Itachi-kun. Me alegro de que estés bien. Y luego había pasado por el agua y se había ido. Se quedó dentro del dragón de agua con solo su débil brillo y el sonido de la tormenta que rugía afuera. Chojuro se sintió nervioso. En lo que a él respectaba, estaba justificado. A diferencia del grupo de Konoha, él y su equipo hermano se habían enfrentado a Raiga y sus hombres antes de llegar a Kinamiko. Se las habían arreglado para mantenerse solos, pero el gran peso de los números y los desafíos de luchar en una tormenta habían hecho que la retirada de combate fuera lo mejor que podían esperar. No había forma de que hubieran podido desviarlos fuera de, tal vez derribando a Raiga. Obviamente, eso no había funcionado. Incluso con el capitán Zabuza, Kagami y él mismo, apenas habían logrado detenerlo. Su capitán, sin embargo, había señalado que luchar en medio de la tormenta hizo que a Raiga le resultara más fácil aprovechar la capacidad de su espada para invocar y dar forma a los rayos. Eso y que los superaban en número. Muy superados en número. Chojuro se habría consolado con eso, si no fuera por el hecho de que actualmente estaban atrapados en una tormenta en este momento exacto, justo cuando la batalla contra Raigas Raiders estaba comenzando. Eso sin contar a los dos miembros de Akatsuki que habían aparecido justo después de que Aku hiciera su cosa del iceberg con los Demon Brothers. La pelea con Raiga podría haber resultado diferente entonces, con el enorme bloque de hielo y la oleada de agua que lo acompaña rompiendo el mar embravecido y en su grupo, obligando a Raiga a perder el equilibrio y arrojando dos de sus barcos. Había estado a punto de zambullirse para darle a su capitán suficiente tiempo para acabar con el ninja desaparecido. Y luego tiburones. Tantos tiburones. Si no fuera porque Kagami lo empujó hacia atrás y sus espejos cubrieron su retirada, no estaba completamente seguro de haber podido salir de allí sin sentirse abrumado. Incluso con eso, con la lluvia, el viento y las salpicaduras de agua helada, había visto sus ojos brillar con un familiar dorado rojizo. Ella había estado enfadada, más enfadada de lo que nunca la había visto en los años que se conocían. No es de extrañar, sin embargo, teniendo en cuenta que había sido Oshigaki Kisame quien había venido a interrumpir su pelea con Raiga, convirtiendo lo que podría haber sido un golpe paralizante contra los asaltantes en una retirada completa para ellos. Todavía no estaba seguro de cómo lograron salir de allí sin que el monstruo de Kiri los matara a todos, pero no podía decir que le hubiera importado. Cuando se enteraron de que ayudarían con la defensa del puerto y la ciudad debido a que los barcos que habían sido encargados de proteger se negaron a irse hasta que los asaltantes ya no fueran una amenaza, se sintió aprensivo. Incluso contando al grupo de Konoha, no estaba seguro de que también se las arreglarían contra 3 shinobi de rango S. Sin embargo, no Kagami. Si bien ella podría haber mantenido la calma frente a los demás, había una dureza en sus ojos que no veía muy a menudo. Pero, de nuevo, tampoco era frecuente que una de las personas responsables de la muerte de tu padre estuviera justo frente a ti. No. Ella lo escondió bastante bien. Incluso ahora, estaba teniendo una pequeña charla con uno de los clones de sombra del chico Namikaze mientras el otro estaba sentado en el borde de los muelles. Y dejaba que las olas rompieran sobre sus piernas. De todos modos, la chica no apartó los ojos de la barrera azul brillante que bloqueaba cualquier extraña técnica de lluvia que Raiga había usado.
Sin embargo, haría todo lo posible por vigilarla. Era parte de por qué siempre lo asignaban a su equipo cada vez que les daban misiones. Chojuro sabía que Kagami se broncearía si alguna vez lo supiera. Pero Terumi Mei era una mujer que estaba aterrorizada de perder a sus hijos. Con una de las personas responsables de la muerte de su esposo aquí, estaba seguro de que ella también habría estado nerviosa. Tanto para Kagami como para Kimimaro. Bueno, después de descargar su ira con Oshigaki Kisame y criticarlo por lo que había contribuido a hacer. Ahora, si tan solo lograran pasar la noche. Comillas ¿estás seguro de que no hay nada todavía? Había oído preguntar a Kagami. Parece que las cosas volvieron a funcionar, entonces. Respondió el shinobi más joven encogiéndose de hombros. Tenemos sellos de sensores justo fuera de la barrera. Lo sentiría si algo se acercara. Esa parte no les había sido explicada. Chojuro ni siquiera sabía que eran una cosa. Comillas la tormenta no se mete con eso, tuvo que hablar más alto. La tormenta. Ahogó un poco su voz, a pesar de que los tres estaban uno al lado del otro. Lo amortigua un poco. Namikaze respondió con un movimiento de su mano. Pero realmente no necesito estar atento a pequeños movimientos. Están en barcos. Esos son imposibles de perder. Comillas ¿qué pasa si se bajan de los barcos y tratan de atravesarlos? Kagami en realidad se alejó de la barrera para mirar al rubio ahora. ¿Pasarían las focas? Sí. Realmente es difícil leer movimientos tan pequeños en este momento. Es como si todo estuviera borroso, pero ya sabes, señaló hacia el mar agitado frente a ellos, una buena parte de la lluvia cayendo parecía desaparecer con el gran sello que el y Murasaki habían creado, uno que Chojuro todavía encontraba más que un poco aterrador de comprender. Después de todo, no era frecuente que vieras una barrera que pudiera absorber chakra. Se preguntó si el Mizukage sabía de la existencia de esta técnica. Definitivamente lo informaría durante su interrogatorio, suponiendo que su capitán no lo hiciera primero. Es como si fuera de día en este momento, y sería difícil pasar por alto a las personas que caminan más allá de la pared de luz, ¿verdad? Parecía como si hubiera estado a punto de decir algo más cuando pareció ponerse rígido, sus ojos ultramarinos se clavaron en la barrera. Comillas Namikaze-san preguntó Chojuro. Se acercan barcos. 2, tal vez 3. Ante esto, las cejas de Kagami se elevaron. Comillas ¿solo 3? Tenían 10 barcos cuando nos topamos con ellos. Los ojos de Namikaze se entrecerraron ahora, y por el rabillo del ojo, Chojuro pudo ver al otro clon levantarse también. Todavía hay más por ahí, seguro. Creo que Ryaga simplemente no está enviando a todos sus hombres a la vez. No estaba comprometiendo todas sus fuerzas. Bueno, eso es algo bueno, ¿verdad? Preguntó Chojuro. El rubio asintió. Creo que sí. De todos modos, preferiría no tratar con 10 barcos llenos de hombres. Kagami estaba a punto de saltar la barricada cuando el clon de Namikaze a su lado la agarró del brazo. Quédate aquí, por favor. Comillas porque fue todo lo que ella pidió. Es por eso que el jefe nos hizo estar aquí. Antes de que se pudiera decir nada más, un relámpago iluminó 3 barcos a través de la noche tormentosa. Chojuro podía verlos avanzar, sus remos chapoteando en el mar embravecido mientras se arrastraban hacia la barrera. Sus proas atravesaban la madera dura teñida de azul con la luz del muro de la negación, sus mástiles eran sombras que se balanceaban de un lado a otro. Se acercaron, y Chojuro tenía las manos en las espadas, listo para desenvainarlas. Kagami había entrado en una postura. La barricada los protegía de los ataques a distancia, pero, superados en número, podrían estar rodeados aquí. Miró al clon de Namikaze más cercano al agua. Les habían dicho que había defensas planeadas para este escenario exacto, pero en realidad no se les había explicado cuáles se suponía que eran esas defensas. Comillas Kai comillas. Incluso desde aquí, Chojuro pudo escuchar el pof, luego el destello de luz de la explosión. La luz azul de la barrera fue reemplazada por el naranja dorado del fuego que de alguna manera había logrado encender el mar. Después de eso, el sonido de la lluvia que cae, el viento aullador y las olas rompiendo fueron reemplazados por gritos.